Entonces, aquí por ejemplo, una forma de demostrar esto, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver dónde lo apuntamos. Denme un segundo. Vamos a borrar este otro de aquí. Voy a borrar un montón de cosas que tengo acá. Vamos a agregar una capa nueva. Vamos a mover esto. Miren, pues, por ejemplo, si mi corriente de base, ¿verdad?, es mayor a la corriente de colector máxima dividido la ganancia, si se cumple esa regla, podemos decir que el transistor está funcionando correctamente y tiene un punto de trabajo adecuado. Si no se cumple esa regla, podemos decir que el transistor está saturado, ¿sí? Veamos. ¿Cuánto nos dio la corriente de base? Yo creo que ya la borré. Vamos a ver. Permítanme un segundo. Vamos a ver, aquí tengo un dato. 0.083. Ahí está. Me está diciendo que mi corriente de base es de 0.083, ¿verdad? Miliamperios. Y mi corriente de colector máxima, si usamos este ejemplo, el del 100 que dice Carlos, si ustedes dividen 100 miliamperios dividido 100, ¿cuánto les da? Me da 1, ¿verdad? Ahora les pregunto, ¿el 0.083 miliamperios es mayor al 1 miliamperio? Pregunta para ustedes. Aquí lo que hacemos es esto. Si sabemos que nuestra corriente colector máxima... bueno, solo aquí una cosita. El punto 0.83 lo calculé en base a los 9 voltios. Entonces tenemos que dividir acá. Miren, pues corriente colector máxima tendría que ser 90, ¿verdad? 90 miliamperios dividido 100. Ahí está. Dividamos eso, por favor. ¿Alguien iba a preguntar algo? Pregunten, por favor, si hay... Sí, correcto. Aquí está, miren. Eso es para el ejemplo anterior. Pero, por ejemplo, ahorita usando el valor de la batería de 9 voltios. Miren, .083 miliamperios es menor a 0.9 miliamperios, sí. Entonces aquí está este ejemplo, por ejemplo, a este caso en particular, sí cumpliría lo que estaba pidiendo Hermelinda. Resulta que aquí este transistor está saturado. Miren, si se dan cuenta, la corriente de base no es mayor a la corriente de colector máxima dividido la ganancia. Entonces sí podría estar en un estado saturado. Y si se dan cuenta, el simulador en su momento nos marcaba un signo como de admiración ahí. Entonces nos estaba dando una alerta. Puede ser que esa alerta fuera que estaba saturado. Esa es una regla bien básica para poder establecer si nuestro transistor está en saturación o no. Ahora, ¿qué pasaría si la corriente de base sí fuera mayor a esa división de la corriente colector máxima dividido la ganancia? Si fuera mayor, entonces lo que me está diciendo es que estoy en un punto dentro de la saturación y de corte, es decir, que está trabajando normal mi transistor. Eso es lo que significa. Entonces, recuérdense, si mi corriente de base es mayor a la corriente de colector máxima, partido la ganancia, entonces estoy en un punto entre saturación y corte. Está funcionando bien mi transistor. Pero si mi corriente de base es menor a la corriente de colector máxima dividido la ganancia, entonces estoy en un punto ya sea de saturación o de corte. Eso es lo que significa. ¿Preguntas? Permítanme acá que amplíe la... Estamos...
¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Estamos bien hasta acá. Necesito que hagan sus preguntas, por favor. Carlos dice: la ganancia. La ganancia normalmente usted la obtiene de las, en este caso, de las características del transistor. Dice: la ganancia viene de la resistencia de 100 ohms. No, Carlos. Normalmente la ganancia es una relación existente entre... Permítame un segundo. La ganancia normalmente la encontramos de esta manera. Si no tuviéramos ganancia, lo encontramos de la corriente del colector partido corriente de base. Esa es la fórmula, ¿sí? La corriente de Ajá. La ganancia puede variar. Ahora, puede variar de acuerdo al tipo de transistor, NPN o PNP, al modelo del transistor. Por eso les decía que el simulador solo me sirvió para mostrar los dos estados. Porque me decía, por ejemplo, los elementos que podía escoger ahí, si podía escoger un NPN o un PNP, pero no me tira, por ejemplo, solo me dice que es un BJT, pero no me tira más especificaciones. Entonces, los valores que me pueda devolver van a diferir mucho de los cálculos que pueda hacer, porque no tengo todas las especificaciones. Entonces la ganancia puede oscilar entre 0 a 200 o podría ser más de acuerdo al tipo de elemento con que esté hecho el transistor o las características del transistor. Cuando nosotros buscamos características del transistor, encontramos normalmente la ganancia con estas siglas, el HFE, ¿verdad? Así encontramos la ganancia. O sea, si no encontramos beta, normalmente viene así, HFE, que es lo de la ganancia. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran las especificaciones del transistor, les va a decir las corrientes que maneja, el voltaje y la ganancia. Entonces la ganancia puede variar entre 0, 200 o un poco más, dependiendo de los elementos y características del transistor. Es variable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si dentro de las especificaciones del transistor que estoy comprando viene la corriente colector y corriente de bases, lo divido y encuentro la ganancia que tengo. Si no, me dirán la ganancia. Aquí como estamos inventándonos los ejemplos, estoy suponiendo que tengo una ganancia de 100. Pero puedo poner que es una ganancia de 60, una ganancia de 20. ¿Me doy a entender? La ganancia es variable, ¿sí? Todo dependerá del tipo de transistor con el que estemos trabajando. Y ahorita estamos hablando de una configuración de emisor común. Es una simple, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta a ustedes? Yo necesito que ustedes pregunten todo lo necesario porque quiero que quede claro esto antes de avanzar a lo siguiente. Voy a ver si después les grabo un video. Bueno, porque vamos a ver cómo queda y lo voy a editar. Si no, vamos a grabar uno nuevo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entiende hasta acá? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, por ejemplo, aquí encontramos una fórmula para hacer una comparativa, si está en saturación o no. Pero lo ideal es encontrar el punto de trabajo. O sea, ¿qué valor de corriente colector necesito y qué valor de voltaje colector emisor necesito yo para que funcione ese transistor? Eso es lo que tengo que encontrar dentro de mi zona activa. Si uso estos valores, si usamos estos valores, vamos a ver. Aquí habíamos encontrado que mi corriente colector era de 8.3 miliamperios. Me falta encontrar en este caso mi voltaje colector emisor, ¿verdad? Entonces, si vamos a encontrar el voltaje colector emisor, entonces yo necesito usar esta fórmula. El voltaje colector es igual a resistencia de colector por corriente colector más voltaje colector emisor. Esta fórmula necesito encontrar porque estamos en la malla de la corriente colector. No,
actualizan. Ahorita vamos a revisar eso. Denme chance. Voy a volver a compartir mi pantalla. ¿Ya actualizó? ¿Actualizó ahora ustedes? No, todavía no. Vamos a ver ahora. ¿Y ahora? ¿Tampoco? ¿Qué es lo que están viendo en pantalla, perdón? ¿Qué les aparece? No se ve nada. Es que a mí sí me... Ahora ya es... Ok. Sí, a mí sí me aparece bien y me actualiza, pero bueno, está raro esto. Bueno, veamos pues. Entonces les decía yo que ya tenemos la corriente de colector. Ahora necesitamos encontrar el voltaje colector emisor de ese transistor para el punto de trabajo. Entonces, yo sé que mi voltaje colector en este momento es de 9, usando el del simulador, ¿verdad? 9. Mi resistencia colector yo sé que es de 100 ohms, pero el 100 lo vamos a dividir y lo vamos a convertir en kilo ohms. Entonces va a ser de 0.1, ¿verdad? Kilo ohms. Esto multiplicado por mi corriente colector que me dio 8.3 miliamperios, ¿verdad? Más voltaje colector emisor. Así voy a encontrar yo mi voltaje. Si despejo esa fórmula, voltaje colector emisor va a ser igual a 9 menos el producto de 0.1 por 8.3. ¿Cuánto da eso? Me da, mi voltaje colector emisor me va a dar igual a 8.17 voltios, ¿verdad? Ahí ya tendríamos el voltaje colector emisor. Bueno, entonces ya tengo el otro dato del punto de trabajo. Entonces, regresando a mi gráfica anterior, vamos a ocultar estos cálculos. Vamos a ver. Regresando a mi gráfica anterior, perdón, vamos a ver acá. Aquí está. Mi corriente de colector máxima para llegar a la saturación, yo sé que es 0.09 amperios, ¿verdad? No terminé de copiar, perdón. Ahorita regreso. Ahí está. Esa es, ¿verdad, Carlos? Ahí estamos. Cópialo, vamos a ver un momento. Muy bien, Carlos. Veamos. Regresando aquí a la grafiquita. Veamos. Entonces, mi corriente colector máxima es de 0.09 amperios o 90 miliamperios, ¿verdad? Y mi voltaje colector emisor es de 9 voltios. Este es mi punto de corte, el de abajo, y mi punto de saturación es el de arriba. Y acabo de encontrar dos datos. ¿Qué datos encontré ahorita? Veamos. Encontramos, voy a reducir esto un poco. Encontramos que mi corriente de colector, sí que lo vamos a cambiar de color. Mi corriente de colector de trabajo ideal es de... ¿Cuánto dijimos que era ustedes? Recuérdenme ahí por favor. 8.3, ¿verdad? 8.3 miliamperios. Y mi voltaje colector emisor de trabajo es igual a 8.17 voltios. Esos son mis dos valores. Y esos son los valores de la intersección en este caso, de acuerdo a la gráfica. Entonces, tengo 8.3 miliamperios. Estaríamos hablando de que estoy
Si imagínense, 90 es el máximo punto, 8 miliamperios va por aquí. Suponiendo. Entonces aquí tendría mi corriente colector de trabajo, aquí. Y mi voltaje en 8.17 estaría cerca del 9, por ejemplo. Aquí estaría mi voltaje colector emisor. Entonces ahí tendría yo la intercepción, ¿verdad? Ahí. Entonces si lo vemos de esta manera, por el trazo que está ahí, pues prácticamente ahí estaría mi intersección. Y esto que está aquí es mi punto de trabajo. Ahí está. El punto de trabajo es la intersección entre esos dos, la corriente colector y el voltaje de colector emisor. Entonces quiere decir que esos valores debería estar manejando yo. Dígame, Sergio. Ajá. Correcto. Ujú. Correcto. Dentro de la zona activa. Lo que está en verde es la zona activa. Entonces puede ser cualquier punto, puede ser ese, puede ser puede ser puede estar en cualquiera de estos puntos, ¿verdad? Ahí va a estar trabajando el transistor correctamente, porque no está ni saturado ni en punto de corte, está en zona activa. La zona activa es el área donde va a trabajar correctamente el transistor. Ahora, ajá, así es. En cambio, si llego al punto máximo de corriente, está saturado mi transistor. Y si llego al máximo voltaje, estoy en zona de corte. Entonces quiere decir que este y estos son mis límites. Ahí no debo llegar. Ahora, si uso esos límites, estaría trabajando con el transistor en un formato de una especie de interruptor, ¿ya? Entonces lo estaría usando como un interruptor. ¿Qué manda? Ah, eso, mira, pues lo que pasa es que eso sería lo ideal. Lo ideal es que esté en el centro, me doy a entender. Lo ideal es que nosotros vengamos y encontremos las resistencias necesarias para que mi voltaje esté a la mitad, por ejemplo 4.5, y mi corriente colector también esté a la mitad, que sería, ¿qué? 45 miliamperios. Entonces ahí estaría en el centro de mi zona activa. Entonces ese sería como que mi punto ideal de trabajo, me doy a entender. Pero si es cualquiera de los otros puntos, el transistor va a estar trabajando. Eso es lo que significa. Va a estar amplificando, pero mi punto ideal debería ser el centro. ¿Y cómo logro llegar a eso? Tendría que estar probando, haciendo cálculos con la resistencia de tal manera que pueda yo dividir a la mitad lo del voltaje y a la mitad lo de la corriente colector para que esté en un punto ideal de trabajo, ¿ya? Por eso les decía yo, en el centro es mi punto ideal de trabajo, pero ¿qué manda? Ajá. El voltaje que genera de 8 voltios. ¿Y el otro cuánto? 0.08 amperios. No habría problema que estaría dentro de la zona, ¿verdad? Porque, por ejemplo, usted dice por la intersección. Um, bueno, bueno lo que va a pasar ahí es que, bueno, depende también, no necesariamente acá, por ejemplo, para poder obtener en este caso 0.08 amperios, el voltaje me va a dar 8. El voltaje debería bajar para estar dentro del área, porque aquí usted me está representando esto. Por ejemplo, imaginémonos que aquí están los 8 voltios y usted me está diciendo un 0 ¿qué?
0.08 me dijo, estaríamos aquí. Esto de acá, estaríamos en esta parte. Pues de cierta manera, si lo vemos a la larga podría funcionar, solo que estaríamos saliéndonos como del límite, ¿verdad? Pero también la relación haría que realmente el voltaje tendría que estar por acá, ¿ya? La relación haría que el voltaje no llegue a 8, sino que bajaría, por ejemplo, a un 2 o un 3, ¿sí? Para que llegue a ese punto. ¿Me doy a entender? o sea que son proporcionales realmente. No, si me da un 8 de voltaje, pues la cantidad en cuanto a la corriente colector va a bajar. Si me da un voltaje de 3, la cantidad de la corriente colector va a subir. De tal manera que se va a mantener dentro de la zona activa, dentro de esa línea. Porque esto que está acá, esta línea que tracé yo acá, es el límite de ese gráfico. Estoy marcando el límite. No me podría salir, ¿ya? Entonces, los dos en este caso son proporcionales. Si uno aumenta, el otro, o ¿cómo decir eso? Son inversamente proporcionales, sería el asunto. Mientras uno disminuye, el otro aumenta, o viceversa, ¿sí? Otra pregunta. ¿Estamos bien acá? Me doy a entender cuál es la función entonces del transistor cuando estamos hablando de los límites, cuando es saturación y cuando es corte. Hoy fue un ejemplo sobre eso. Cómo ver el transistor como un interruptor. Si está cerrado el interruptor, lo que pasa ahí es que encuentro la corriente colector máximo. Si el interruptor está abierto, encuentro mi voltaje de colector emisor máximo, ¿sí? Y es lo que estaba explicándoles en el simulador. En este simulador. Acá está abierto. Y como está abierto, me está devolviendo el voltaje colector emisor máximo. Pero como les digo, como es un simulador y no tengo todos los datos de estos elementos, pues no me va a tirar 9 directamente. Ahora, ¿qué pasa si yo cierro esto? Presiono el pulsador. Resulta, bueno, solo voy a quitar esto porque esto me genera un conflicto a la hora de amplificar. Miren, pues por ejemplo, si yo presiono esto, pues si se dan cuenta, si ustedes pueden observar ahí, así enciende mi LED, pero tiene ahí un signo de admiración. Solo vamos a ver qué dice. Dice la corriente a través del LED es de 24.2 miliamperios. Dice, mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperios. ¿Se dan cuenta? ¿Qué me está diciendo ahí? Que estoy saturando el LED. Bueno, no se mira ahí en la pantalla, pero eso es lo que dice. La corriente a través del LED es de 24.2 miliamperios. Mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperios. Es decir, estoy saturando el LED. Entonces, aquí sí se ejemplifica prácticamente la parte de que le está llegando la corriente colector máxima a ese LED. Entonces lo estoy saturando. Muy bien, vamos a terminar ahí por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Pasen feliz día. Bendiciones.